La política es una realidad de la vida social, las actividades políticas son una realidad de la vida social y en la medida en que la Iglesia Católica vive en esta sociedad, nosotros los católicos vivimos en esta sociedad, siempre va a haber un punto de intersección entre la política y la Iglesia. Y siempre va a haber un punto de intersección entre la política y autoridades de la Iglesia. Y muchas de las decisiones que las autoridades de la Iglesia tomen van a ser denunciadas o criticadas por los medios seculares de acuerdo a sus gustos y sus preferencias políticas. Por ejemplo, el Papa Francisco en Argentina ha tenido que declarar que no tiene ninguna ojeriza ni nada contradictorio respecto del presidente Mauricio Macri, porque se realizaron una cantidad enorme de especulaciones respecto de las supuestas preferencias peronistas del Papa. Este tema, que es un tema candente en Argentina, es un tema que es irrelevante para el resto de nuestros países. Y en Argentina ha sido un tema de constante controversia, que es la lectura política de una serie de decisiones de la Iglesia o la lectura exclusivamente política de errores o deficiencias o problemas en los cuales puedan estar involucrados autoridades eclesiásticas u organizaciones católicas. Pienso, por ejemplo, también en la realidad en Argentina, a las monjas del monasterio de Nuestra Señora de Fátima, de General Rodríguez, donde estas religiosas se han visto involucradas en una historia surrealista de posible corrupción económica. ¿Por qué? Porque la congregación religiosa tenía un obispo protector ya fallecido y este obispo protector tenía una relación especial con un viceministro del gobierno anterior que a todas luces es un personaje corrupto. Entonces estos puntos de intersección siempre van a haber. En México, cada vez que los obispos declaran algo respecto de la sociedad civil, inmediatamente son acusados de estar inmiscuyéndose, entre comillas, en política. Recientemente, un cristiano chavista furibundo me decía a través de redes sociales, me discutía a través de redes sociales, que los obispos de Venezuela que están hablando a favor de las necesidades evidentes del pueblo, estaban actuando de una manera absolutamente política en contra de la revolución bolivariana. Entonces, los católicos tenemos que tener mucho cuidado para comprender dos cosas muy importantes. Primero, no estarnos angustiando con el hecho de que nuestras autoridades públicas, nuestras autoridades eclesiásticas, tengan una opinión política o tengan una intervención en la vida política. La van a tener. La van a tener. Es de orar y de esperar que los obispos no cometan imprudencias políticas apoyando a candidatos específicos, pero que tengan una postura respecto de hacia dónde tiene que caminar las políticas públicas, las tienen que tener. ¿Podemos esperar que los obispos en Chile guarden silencio frente a la ley que pretende legalizar el aborto? No. ¿Podemos esperar que los obispos en Venezuela no digan nada respecto de la crisis y de la hambruna y de la escasez que se está produciendo en el país? No. ¿Podemos esperar que los obispos en Bolivia se queden callados frente a las presiones de las políticas de género? No. ¿Podemos esperar que los obispos de Panamá acepten los programas de malformación sexual que quieren imponer a los estudiantes, niños y jóvenes en el país? No, tienen que hablar en contra de eso. Y en consecuencia, cuando hablan de esas cosas, y los obispos en Estados Unidos, y los obispos en México, los obispos en nuestros distintos países, cuando se pronuncian sobre estos temas, van a aparecer siempre críticos de algún político que pretende empujar estas cosas. Y resulta que hay católicos que son más políticos que católicos, son más partidarios de un partido político que de la Iglesia, y están contando, a ver, el Papa Francisco, ¿cuántas veces recibe a personalidades peronistas y cuántas veces recibe a personalidades no peronistas? El Papa Francisco
cuántas veces le sonríe y cuán prolongado, cuántas horas le dedica a determinado personaje. Esa es una mentalidad absolutamente mezquina y ese es mi punto número 2. El punto número 1, es imposible esperar que nuestras autoridades eclesiásticas no estén metidas en políticas públicas. Es su responsabilidad como líderes de la iglesia. A nosotros los católicos nos corresponde participar en la actividad política específica, pero los obispos tienen el derecho y el deber, como maestros de la fe, de explicar cuáles son las políticas públicas consistentes con la doctrina social de la iglesia y cuáles no. Y por eso es que intervienen. Y claro, en muchas ocasiones, esa enseñanza pública colisiona pues con determinados personajes políticos, colisionan con determinados personajes públicos. ¿Cuánta impopularidad tuvieron que absorber los obispos en Venezuela cuando en la cúspide de su popularidad de Chávez criticaban el autoritarismo chavista? Cuando había abundancia de dinero por los ingresos del petróleo, entonces todo el mundo estaba contento sin importarle el sistema de corrupción y el sistema de autoritarismo que es el que ha llevado a la situación en la que se encuentra hoy Venezuela. ¿Cuántos han tenido la decencia de decir los obispos eran proféticos? Lo mismo en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, los obispos eran proféticos. Pero cuando los católicos nos dejamos llevar por la popularidad política y prima nuestra preocupación política, entonces reconócelo. Tienes una inclinación política que prima sobre tu fe. Eres ante todo un político, un hincha desmedido de un candidato tal o del personaje político tal antes que fiel miembro de tu iglesia. Así es la vida. Reconócelo. ¿Eso es lo que debe ser un católico? No, no es lo que debe ser un católico. Pero es lo que eres, eso es lo que eres. No pidas que la iglesia cambie. No pida que los obispos dejen de hablar en contra de lo que está mal y que en el camino tengan que criticar a un candidato o a un personaje público que a ti te gusta, porque es tu familiar, porque simpatizas con él, porque te cae bien, porque propone otras políticas que te convienen a ti, a tu bolsillo, a tu familia, a tu ideología, a lo que sea. Pero los católicos no podemos sentirnos avergonzados de nuestros pastores cuando toman la palabra. Y no podemos tampoco avergonzarnos de que nuestros pastores tengan una actitud propia y natural de su función y que nosotros estemos tratando de interpretar políticamente estos gestos, a quién favorecen, si a tal partido o a tal o a cual partido. Esa no es la manera como se interpretan los actos de nuestros pastores, no es la manera como un católico juzga la realidad, esa no es la forma de juzgar la realidad. Pero hay católicos que sí son ante todo fieles de determinada postura política y existen muchos medios de comunicación que van a convertir determinados gestos completamente inocentes del Papa, de obispos, para decir desplanta a tal político, apoya a tal político. Es un vicio de los periodistas. Es un vicio primero porque esas noticias llaman más la atención y un periodista se muere para que su nota sea publicada en primera plana o entre los titulares de un noticiero. Y en segundo lugar, porque existe una establecida hostilidad hacia la Iglesia Católica en los ámbitos periodísticos. Eso es sin duda, establecida hostilidad. Hace poco escuchaba un programa en una cadena de radio colombiana en contra de los obispos y su postura sobre las uniones del mismo sexo. Y los comentaristas, todos, no solamente una tira de ignorantes en cristianismo porque hablaban, porque la Biblia dice, hablaban como si fueran pero maestros de la ley, e ignorantes pero como asnos, como jumentos, como burros. Y no había uno solo que propusiera la postura católica. Uno solo. No tuvieron la decencia de invitar a uno. Pero es así, tenemos que acostumbrarnos. Ese es el clima de hostilidad habitual. Entonces los católicos tenemos que, primero, pensar como católicos antes de pensar como candidatos o simpatizantes de una postura política específica. Y segundo, estar atentos de que existe esta hostilidad y que
los errores que cometen una autoridad eclesiástica o el cumplimiento de su deber. A veces no es error, es el cumplimiento de su deber. O a veces alguna imprudencia de algún sacerdote, de alguna comunidad religiosa, van a ser utilizados para atacar a la iglesia, y nosotros tenemos que saber que eso es así y estar tranquilos con eso. No tranquilos con que hayan males en nuestra iglesia, pero tranquilos con el hecho de que la iglesia es inconmovible y que estos enemigos han pasado por millones a lo largo de la historia de la iglesia. Nadie los conoce, nadie se acuerda de ellos y la iglesia sigue subsistiendo. Que tengas un buen día.